tal? Estamos en Bonus Track. ¿Qué hay más allá de la persona? ¿Qué hay detrás de la persona? Una vez más, usted y yo pues estamos platicando acerca de diferentes temas. Pero mire, el día de hoy tengo nada más y nada menos que a uno de los grandes intérpretes de la música, lo voy a poner así. Él es nada más y nada menos que Félix García. ¿Cómo estás, Félix? Bien, gracias por la invitación, un placer. Oye, siempre trabajando, Félix. Sí, pues no hay otra. No queda de otra. Platicábamos antes de esta charla y me gustaría, por supuesto, en lugar de irnos atando cabos, pues vamos desarrollando, ¿no? Esta es una plática para que la gente que te conoce, la gente que te busca y que ya ha escuchado mucho tu música, pues sepa más de ti. Oye, primero que nada, ahorita te vi ya con tu guitarra porque no te separas. ¿Cómo empezaste a cantar? ¿Cómo fue esa atracción hacia la música? Y sobre todo un género muy, muy peculiar, ¿eh? Sí, bueno, vengo de una familia que de alguna manera tenía ya muy arraigada la cuestión de la música y el arte. Mi mamá desde muy chica también le gustaba cantar, no de manera profesional, y por ese lado vengo muy influenciado. Entonces, desde chiquito, mi mamá, por ejemplo, se iba a cantar a las misas, al coro, y yo me iba ahí y nos jalaba a mi hermano Luis y a mí a cantar en las misas. Pero nunca tocar la guitarra, pues no, desde chiquito hasta los 14 años estaba en un grupo de oración, en el grupo de oración de San Felipe, y teníamos que estar en un grupo de oración, y en el grupo de oración teníamos que estar en un ministerio, y pues por lo de chico que íbamos a las cuestiones de los coros en el mismo, me metí al coro, y empecé a cantar ahí en el coro de las misas en San Felipe. Y el primer causal de este encuentro que tuve con la guitarra principalmente fue Daniel Escárcega, que era el coordinador del coro de adolescentes, que en un domingo me dijo, oye, nomás vengo yo para tocar la guitarra, y pues agarra una guitarra y sígueme. Y yo no sé tocar la guitarra, espérame. Trata de seguirme. Yo. Y gracias a ese destello me gustó. Entonces ya le empecé a preguntar a mi mamá, que mi mamá aparte de veces de piano y guitarra, pero también me había llamado la atención. Y en ese momento nació la inquietud y empecé a tocar la guitarra. En aquellos años, estamos hablando de mediados de los 80s, más o menos, había eran muy populares. Bueno, a mí me gustaba mucho ver el Festival de la Canción Iberoamericana, el Festival OTI. Y ahí me empecé a topar con ciertos exponentes que llamaban mucho mi atención. En aquel entonces, Yuri había ganado en la canción de Tiempos Mejores de Sergio, ya se me fue el nombre de Sergio Bacheli. No, porque también anduvo en esa época. Sí, no, de Sergio, aquí lo tuvimos de huésped de Andrade. Sí, Andrade. En San Williams. Sí. Entonces, con Tiempos Mejores, y ganó el Festival Internacional un cantante que se llama Fernando Ubiergo, un chileno, y me impactó mucho. Yo ya venía de chico escuchando mucha música, música latinoamericana en la casa ahí con mis papás. Pues escuchaba mucho a Facundo Cabral, a Mercedes Sosa, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Mocedades, a José Luis Perales. Entonces tengo esa influencia, marca mucho, y todavía con esto más, pues empiezo a tratar de sacar este tipo de canciones. Y yo siempre, con mis compañeros de la escuela, pues obviamente que también me gustaba Timbiriche y Parchís. Lo de la época, ¿no? Lo que estaba en boca. Pero no, me gustaba, pero me llenaba mucho más este tipo de canción. Déjame dar un espacio. ¿Sabes qué es lo que he observado en tus interpretaciones? Que tú sientes la música. Ahorita que hablabas acerca de festivales, recuerdo en 1994 que a mí me encanta como él interpreta, que es Francisco Céspedes, donde sale al escenario y comienza a dar vueltas como si fuera una bailarina de tocador. Entonces, ahí en ese momento yo veo que interpreta la música y que la siente. Lo mismo pasa contigo, ¿eh? Es que desde un principio, ya he influenciado después por de alguna manera mi cercanía que tuve
con un maestro que dio un saludo al profesor Rodolfo Duarte, de la dinastía de los Duarte de aquí de Chihuahua, tío de Alejandro Duarte, coordinadores musicales de Colegio de Chihuahua. Fui aprendiendo a... yo pienso, en base a lo que aprendí, que tienes dos líneas. Uno, puedes ser un cantante o puedes ser un intérprete. El cantante es un ejecutor, o sea, simplemente lo toma, lo reproduce, lo avienta. El intérprete toma el material, lo pasa por sus fibras más sensibles, su pensamiento, su sentimiento, y en base a lo que él interpreta o le ofrece a la gente. Entonces, hablamos de que en México no han sido muy comunes los grandes intérpretes, pero claro que los hay. José José es uno de los principales grandes intérpretes de canciones. Yo creo que ahí en Loti y también que fue otros tipos de festivales que había, mostraban esos talentos. Yo creo que tenía mucho que ver que dentro de las categorías, no solo se buscaba la canción, sino que era el que mejor interpretaba la canción. O sea, como que se enfocaba mucho al intérprete, no nomás al ejecutor, sino el que mejor interpretara, tomara esa canción y la hiciera suya para poder dejar algo. Ahorita hay intérpretes, así que saben de qué sienten. Yo creo que sí. Yo creo que nunca han sido muchos. Pero yo creo que no tiene mucha ciencia, porque por eso me gustaron las letras que me dejaran algo para pensar o para sentir. Porque, ¿qué puedes interpretar diciendo idioteces? Diciendo cosas sin sentido, o groserías, o denigrando a distintas situaciones del ser humano. Entonces, ¿qué puedes interpretar? No hay de dónde interpretas. Como que no hay mucho material de dónde puedas hacer eso. Entonces, en base a las canciones que te hacen sentir o reflexionar un poco más, pues tienes mucho para poder hacer una mezcla de esa combinación de tu sentimiento y de tu pensar y poder compartirlo con la gente. ¿Cuál es la canción que más te llena, que te hace vibrar cuando tú la interpretas? Yo creo que te emocionas y te pones la piel chinita. Tiene muchísimo que ver los tiempos en los que viva. No hay una canción que yo pueda decir, esta es mi canción preferida. No, porque yo creo que tiene que ver la etapa, el año, lo que ha vivido antes. Después. Ahorita, por ejemplo, rumeo mucho. Hay un tema que siempre me gustó, pero que ahora me llena muchísimo, que no es nuestra obra. Es una canción de los 80s del grupo Toto, que se llama África. Es una canción que trato de diseccionarla, de entender por qué provoca esas emociones en mí, aparte de su letra, analizando su armonía, de cómo está construida, tratar de encontrarle la razón por qué motiva una sensación especial. Pero ha habido canciones que han marcado mucho, obviamente, en mi vida. Una de las canciones que me gusta mucho de Silvio Rodríguez, que se llama ¿Quién fuera? Es una canción muy hermosa. Pero en todos los casos me he topado, no sé, dije, obviamente, pues hay grandes maestros, ¿no? A mí me gusta mucho la manera de escribir de Alejandro Filio, obviamente de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Armando Manzanero, de José Alfredo Jiménez, de Rafael Pérez Copija. Sí, muchísimo, o sea, hay muchísimo. Ahorita que estás tocando el nombre de grandes trovadores, recuerdo cuando estaba Alejandro Santiago cantando afuera del Congreso del Estado en un templete, y tenía 30 personas ahí. Pero yo dije, no puede ser que un exponente, una persona con ese nivel, con esa música, con esa letra, tenga solamente 30 personas ahí. Y es en el momento en que, si me recuerdo, el municipio hacía ciertos festivales aquí, y lo empezó a traer. Por cierto, hubo también... Yo fui el primero que lo traje. ¿Tú fuiste el primero? Santiago, la primera vez que se presentó Alejandro Santiago. ¿Él dice que hizo Andrómeda? Sí. Yo supe cuando
Mexicanto saca su disco de 10º aniversario, 15 aniversario, no me acuerdo muy bien. En un concierto en vivo invitó a algunos de los cantautores de los que ellos cantaban pues, las canciones, ¿no? Entre ellos Alejandro Santiago. Cuando escucho este disco, cantan juntos Agua de Mar. Yo oigo la voz de Alejandro Santiago, esa voz. Me impactó mucho. Y a través de los muchachos de David Filio y de Sergio Félix, que son los integrantes de Mexicanto, David Filio, obviamente, hermano de Alejandro Filio, les pido el contacto y voy a la Ciudad de México y hablo yo con Alejandro Santiago y lo presentamos en 1997-98 en la Casa de los Milagros. No era el primer cantautor con el que yo me moví para poder traerlos. Empezamos con ese movimiento de promoción cultural. Empezamos con Alejandro Filio en el 97 y luego seguimos con Fernando Delgadillo, y luego con Mexicanto, y luego después le volvimos a dar la vuelta a los tres, y luego trajimos a Alejandro Santiago. Esa noche, la noche que Alejandro cantó ahí en la Casa de Milagros, conoció a una muchacha que le impactó mucho, que se llamaba Andrea. Y esa noche nació la canción que después compone Alejandro Santiago. Yo estaba en esa noche cuando compuso la canción de Andrea, Alejandro Santiago. Con Alejandro Santiago, detalles a la mañana siguiente los hospedábamos ahí en el hotel cerquita de la Casa de Milagros en San Francisco. Y había que desayunar antes de llevarlo al hotel. Y entró Alejandro, y lo que son, pues, cómo van cambiando los tiempos y las etiquetas y demás. Ahí en el restaurante del hotel, dijeron que se quitara la cachucha. Y Alejandro, pues venía también en ese momento todavía estaba muy influenciado al movimiento zapatista, entonces así como que traía una gorra, que no sé qué había tenido que ver con el comandante Marcos, así que él no le pareció nada y se molestó muchísimo porque no lo dejaban entrar con su gorra. En el 97 yo creo que ya se paría algo de verdad, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de esos tiempos, y vas conociendo distintas personalidades. A mí me sirvió mucho el haber tenido esa cercanía con exponentes de la trova contemporánea. Más adelante, obviamente, que también trajimos a Gerardo Peña, se hizo una presentación también de otra generación anterior, que fue Gabino Palomares. Y de ahí, de la Casa de Milagros, nos brincamos a empezar a hacer los conciertos, las presentaciones ya de manera con más capacidad de convocatoria en Teatro de la Ciudad, Teatro de Cámara, y de ahí nos brincamos al Teatro de los Héroes. Fue un movimiento el que fuimos construyendo desde el 97 hasta el 2002, y que 2002-2003, y ya después de eso, yo siempre luché porque los costos de los conciertos de trova no fueran caros. Y batallaba mucho porque para que salieran los costos de entrada era hablar con los artistas que venían para llegar a un acuerdo y luego en base a decir si se puede, si vienen más o menos 150, 200, 300 personas. Mi objetivo nunca fue ganar dinero, sino hacer promoción de la canción. Y muchas veces yo le aposté a tener trova los domingos, porque decía, pues viernes, sábado, la gente que igual sale a divertirse y demás, los domingos en la tarde casi no hay nada, más que en aquel entonces que era pues ir al mall o ir a Plaza Galerías, cosas así. Entonces era tratar de tener una propuesta hacia los domingos en la tarde, y que funcionó, y fue funcionando. Ha tardado que después ya vinieron otros empresarios y demás, y aprovecharon ese movimiento que ya se había generado y empezaron a traer constantemente a Fernando Delgadillo, y ocasionalmente empezaron siguieron trayendo a Filio, pero el que más funcionó yo creo que aquí fue Fernando. Sin duda. Oye, ahorita que dijiste sobre la canción de Andrea, de Alejandro Santiago, y yo te lo platicaba un mensaje, yo pensé que la canción de Andrea era tuya, pero me dices que te la regalaron, pero es también referente a alguien a quien tú quieres, ¿no? Sí, claro, o sea, bueno, tiene mucho que ver. En aquel entonces, alrededor como por el 2001, bueno,
Desde el 94 yo conozco a Gilberto Glés. Ya Gilberto Glés ya tenía bastante tramo recorrido y ya era un artista reconocido y era constantemente invitado a los programas de Parquete Grande con Ricardo Rocha, que fue uno de los principales, yo pienso, promotores de Gilberto para pues, que lo conocieran a nivel nacional. Lo conozco porque un cuñado de él, Sergio Musillo, estuvo conmigo en la primera producción musical que hicimos, que yo hice como director y productor, que fue Jesucristo Superestrella en 1994. En aquel entonces yo creo que el director de teatro musical más chavos del país, porque yo estaba dirigiendo un musical y tenía 22 años. Y en 95 presentamos Evita, y Sergio hace el papel de Perón. Entonces, a partir de esa, se empezó a generar una relación más cercana con Gilberto. Y muchos la seguimos cultivando, y te digo, a inicios del 2000-2001, nos juntamos me empezó a dar unos tips. Gilberto, yo iba frecuentemente ahí a su casa, a su estudio. Ahí a Parral. Y no, aquí en Chihuahua. Y él es originario de Parral, pero tiene su casa. Bueno, ahorita no sé realmente si está radicando aquí. Aquí tenía unas casas, pero obviamente que ya tenía su casa en Miami, en la Ciudad de México. Pero su estudio originalmente lo tenía aquí. Su estudio ahorita, el principal, lo tiene, que yo sepa, en la Ciudad de México. Entonces, Gilberto, de manera muy, muy gentil y demás, estamos viendo algunos materiales que él me sugería, como para que hiciéramos una colaboración de sus canciones y mis canciones. Y me dijo, mira, ¿qué te parece esta canción? Y me presentó la canción de Abril. En aquel entonces yo estaba casado, mi esposa tiene el nombre de Abril, ahora mi ex esposa. Entonces, de alguna manera, pues para mí fue un regalo muy especial. Mi tercer disco de los 15 que tengo se llama Detrás de Marzo, por esa canción por un lado, y por otro lado porque estaba casado en aquel entonces con Lupil, que era Abril. Entonces Detrás de Marzo es, si le das la vuelta al calendario, Detrás de Marzo, pues está Abril. El primer disco que tuviste fue el de La Portada Blanco y Negro, donde estás. Ese fue el segundo. El primer disco se llama Si el amor no fuera imprescindible. Un disco que grabamos en los estudios de unos muchachos aquí, en los estudios del Iglú, y con Armando Maínez y con Eloy. Y en este estudio generamos el primer disco que lo mandó a maquillar a Los Ángeles. Hicimos un gran proceso para hacer cassettes. Sí. Ay, caramba, entonces sí fue algo. Sí, o sea, cassettes y el disco, ¿no? Me mandaron los discos al Paso y me acuerdo que me fui en el carro de mis papás y eché todos los discos y ahí vine y en la aduana, así como que 1000 discos y 1000 cassettes en un carro es un peso muy amplio, ¿no? No son unas maletas, sí se hacía el carro así como que para atrás. Y obviamente pues, los de la aduana me dijeron, ¿qué es o qué? Pues que soy yo, mi disco. Ah, qué bien, pues déjenos unos aquí, sí, promocionando, se los autografía y demás. Ese es un disco muy, muy interesante que contiene una buena parte de mi propuesta como cantautor. Lo que es lo tuyo es tuyo, tu parte. Empecé yo, mi primer disco yo quería lo más que pudiera tratar de tener canciones de autor, o sea, originales. Pero una parte eran mías, tuve colaboraciones de Antonio Campos, colaboraciones de textos de uno de mis amigos de la prepa, de John Alexander Olson, y le pedí a Filio, que ya teníamos un par de años de tratarnos. Filio acababa de sacar en ese entonces un disco que se llamó Un secreto a voces, que fue un disco en donde las canciones de Filio eran cantadas por Alberto Cortés, por Tania Libertad, por Silvio Rodríguez, por una comunidad iberoamericana muy amplia de cantautores reconocidos. Entonces yo digo, pues yo quiero tener mi secretito,
O sea, tú sabes lo que cuesta eso. A mí me gustaría, así como te gustaría que te grabaran Silvio y demás, a mí me gustaría que grabaran una canción tuya, cantando los dos. Y fue algo muy, muy padre, porque entonces en ese disco viene el tema de la verdad, donde cantamos Alejandro y yo. Y en aquel entonces, Filio no había grabado ningún disco con otro mexicano. Había grabado fuera de México, ¿okay? Pero no con otro mexicano. Y así fue en la discografía que existe en la actualidad con mexicanos, de alguna manera, somos muy, muy poquitos. Somos muy, muy poquitos. Entonces, eso fue muy padre. Fue un disco interactivo. Se metía en la computadora y se hacían letras de los... Fue el primer disco interactivo que se hizo en Chihuahua. Eso sí, nunca hubo antes un disco de esas características. Era un disco híbrido, que aparte de ponerlo tú en un reproductor de música, lo pones en tu computadora y tenía un programa integrado. Cosa que tecnología para que siempre me gustó innovar con eso. Y luego, al siguiente, en 2000, eso fue en 1999, la presentación de mi disco, que fue la presentación el 14 de febrero en el Teatro de los Héroes, en donde la gente, no estoy más que agradecido porque juntos llenamos hasta el tope. Ningún trovador había llenado local el Teatro de los Héroes. 1,400 gentes fueron a la presentación de mi disco. Y es algo que le agradezco a la gente enormemente. Hablando de presentaciones, hubo un tiempo que estuviste trabajando junto con Miguel Aguirre, donde también hicieron una dupla, una dinámica. Tú cantabas, él te acompañaba. Digo, él también canta, pero no lo hace de alguna manera tan profesional como muchos lo hacen, con mucho talento también y con muchas ganas. Miguel, ¿cómo se desarrolló? Porque también tiene esa faceta de ser comediante. Híjole, es una anécdota muy interesante. Yo estudié en el colegio H, número 1. Estudié 4 años en el colegio, porque uno de los años me llevé 2 materias y me sentí tan mal que dije, pues voy a pedir permiso a la dirección para repetir año. Por 2 materias te las podía llevar, o sea, no hay ningún problema. Eso no sucede hoy, ¿eh? Pues yo no sé, pues también de chavo que uno tiene cada idea loca. Y yo dije, no, voy a mejorar mi promedio. Porque ya había estado en sociedad de alumnos como vicepresidente, ya había andado muy metido en cuestiones sociales y culturales. Entonces, me meto 4 años. Salgo y me voy a vivir a Ciudad Juárez por intereses amorosos. Y me voy a estudiar y a vivir allá a Juárez. Cosas de jóvenes, tú lo has dicho. Las cosas que hace uno, o sea, tenía 19 años. Y te fuiste y me fui siguiendo un amor y demás. Ya eso te lo podré platicar nunca porque es largo y no sabes, casi me matan en 2 ocasiones. Dormí en el parque, canté en los camiones de Ciudad Juárez, de que te subías en la ruta 4 de ida y vuelta no, muy educativo, vamos a decirlo. Lo que uno hace en esos momentos. Amigos míos que habían sido también, que habían estado también en la sociedad de alumnos del plantel del 6 en Ciudad Juárez, eran muy amigos del que había quedado como director del 5. Entonces le hacemos una propuesta en donde le quiero dar clases de música enfocada a valores formativos. A ver si hay chance. Sí, ¿cómo no? Me dan chance. Yo salí en agosto y yo ya estaba dando clases de música en Bachiller 5 en septiembre. Rápido. Este proyecto se llama Vive, como la canción en base a la canción de Napoleón. Yo no me iba a imaginar que muchos años después esos autobuses les iban a llamar así a los camiones de y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno. En Chihuahua también. Chihuahua, entonces, bueno, pero mi idea tenía un sentido, otro sentido. Eran otros valores. Otros valores muy diferentes. Bueno, entonces, termina mi relación, estuve un semestre completo allá y decido regresarme a Chihuahua y digo, pues a ver si hay chance. Hablo con el director general de aquel entonces, que en paz descanse, Héctor Jaime Muñoz, pido un cambio a ver
si hay chance. Pues de esas, siempre, yo creo que esas fueron las cosas que siempre he sido muy ocurrente en la vida, muy ocurrente, de que digo, si se puede preparar, en una de esas pega. Y me pegaron muchas veces sin que yo haber tenido conciencia de lo que implicaba. Entonces, para febrero, un semestre después de lo que yo ya había salido de bachilleres, yo ya estaba dando clases de música en bachilleres 1. Y con el mismo proyecto y todo muy padre. Un semestre, se termina ese semestre y después entra la generación de Miguel. Y Miguel entonces ya era... Miguel fue mi alumno en el bachilleres. Y todo comenzó... No has acabado, Miguel, ¿eh? O sea, Gracias. Todo comenzó... Yo estaba... Miguel no se había todavía metido a los grupos de música. Yo estaba en la sala de maestros y llegó un muchacho flaquito, orejoncito, Miguel, y andaba todo angustiado. Le pregunté, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Híjole, es que esto es una llamada. Antes había el teléfono en la sala de maestros, no había celulares, obviamente, de los de rosquilla y demás que le echabas moneda. Pues agárrale de aquí y demás. Pero esos maestros, pues si era exalumno reciente, a mí me valía antes cacahuates de muchas cosas, ¿no? Ya veo que hablo y demás. Y entonces estaba angustiado a Miguel, porque había un baile de novatos, una cosa así. Y sus amigos se habían adelantado y lo habían dejado, pues, no lo habían llevado, ¿no? Yo le digo, anímate, llega tú solo, no te agüites, por lo contrario. Creo que de ahí comienza toda su trayectoria, toda su vida, ¿no? Anímate, llega solo, impúlsate. Entonces, a lo mejor tú eres el causante de que ahora no solo de eso, sea famoso. No solo de eso, porque después de eso, bueno, él fue al baile y demás, y tuvimos una conexión y empezó a ir al grupo de música y se convirtió en mi segundo gordo. Me ayudaba muchísimo Miguel, muchísimo en las clases. Hay un piso ahí en el Colegio de Bachilleres número 1, de abajo del salón de música, en donde Miguel y yo nos encargamos de, sin pedir dinero a la sociedad ni nada, de quitar todo el piso, de repintar todo el salón y de volver a poner el piso entre Miguel y yo. Ahí nos aventamos las tardes, nos sentamos nuestras tortas de salchichón, los panchitos, y ahí estábamos. Entonces, la relación fue creciendo, a tal grado que en 1900, bueno, él me invitó a participar en uno de los musicales que hice antes, junto con Taller de Arte, en José el Soñador, en 1992. Y estábamos trabajando en otro musical que se llamaba Goya, que fue Una vida hecha canción, un musical que fue premier mundial en español aquí, por parte de Taller de Arte. Y Miguel me dice, oye, fíjate que conseguí una audición en el Bar Las Grullas. ¿Aquí? Sí, en el Bar Las Grullas. ¿Cómo la ves? Nos metamos. No, ¿qué hacemos? Pues a ver qué hacemos. ¿Cuánto tiempo? Algo que lo rellenamos. 45 minutos. ¿Qué vamos a hacer? 45 minutos. O sea, pero también él te estaba impulsando. Pues vamos los dos. O sea, ninguno de los dos se habían metido. Yo ya había dado mi primer concierto en el Paraninfo de la UACH en el 88. Fue mi primer concierto un día después de Gabino Palomares. Pero yo no trabajaba en bares ni nada así. Pues vamos a ver. O sea, a ver qué hacemos. Empezamos y sí les gustó, sí nos contrataron, pero no sabíamos realmente mucho qué hacer. No me acuerdo si fue en esa ocasión o en las siguientes ocasiones en las cuales cómo rellenamos 45 minutos, que era un mundo. Y estábamos encantados de la vida porque nos pagaban 80 pesos el set. O sea, de 45 minutos, y éramos así como, nos sentíamos así. Y se pagan por cantar, o sea, invitamos aquí la cena, todos. Pues sucedió algo interesante que fue, en ese que hacemos, una noche salió así como que, pues Miguel, aviéntate como Vicente Fernández, o de él mismo salió, yo me aviento como Vicente. Y yo en aquel entonces me gustaba, había un cantante que se llamaba Francisco Javier, que cantaba como Borreguito, y después fue diputado en el Estado de Hidalgo. ¿Cierto?
cantaba como, es la libertad. Yo sí me acuerdo de Más o menos así. Entonces, empezamos a medio imitar, y Miguel se avienta que a Vicente, que a José José, que a Juan Gabriel, y yo empiezo a hacer un poquito de eso con Francisco Javier, con Mijares, que nunca me salió, ya no me sale y con Facundo Cabral. Y con Facundo Cabral, yo ya tenía hasta la fortuna de haberlo conocido. Entonces, y así fue como de alguna manera empezó la cuestión de la imitación. Y ya de ahí, Miguel, años después, el lugar más ubicado de la ciudad, donde mucha gente lo ubica, pues, fue en el Leñador. Y del Leñador, en el 94, a finales del 94, entro yo con Magdalena Chavira Calicanto, ya con la trova, directamente con la trova con lo mío. Y era lo que y empezamos ahí, y entonces yo empiezo a acompañar a Miguel. A mí me lo acompañaba un grupo, pero era como que más versátil, que lo acompañara con la guitarra, y empezamos a hacer eso mismo. Él me acompañaba con las percusiones y cantando con la trova, yo lo acompañaba con la guitarra y cantando en la cuestión de la comedia y de las canciones. Y así fue como surgió esa relación. Yo los vi en aquel teatro de la ciudad hace más de 15 años probablemente, porque ahí fue donde vi que hacían una cosa muy interesante. Y ahora vemos que, bueno, tú siempre en el camino de la música y él más a la comedia y la imitación. Y la conducción, porque es muy común que, por ejemplo, a través de los anuncios de ahí es súper ubicada. Bueno, ahorita que te veo, vienes vestido de negro, vas a una situación muy común, pero muy cerrado, muy familiar, pero es que les estaba comentando para enterarlos que ahorita voy a un servicio funerario. Para los que no sepan, yo desde el año 2000, yo tengo cantando en servicios funerarios, en mausoleos, Luz Eterna, desde el 2000 tengo 23 años cantando, constantemente. ¿Eres exclusivo de ahí? No, tenemos un acuerdo en el cual yo soy uno de los principales proveedores de mausoleos, pero lo interesante aquí es que, por ejemplo, cuando a mí me contratan para una misa de boda, de aniversario, de 15 años, de lo que sea por fuera, ¿sí? En mausoleos, a través de mausoleos, cuando me contratan a través de mausoleos, para un servicio de mausoleos, a la gente le cuesta la mitad. Entonces, es una manera de yo llegar a un arreglo con mausoleos para tener ese tipo de arreglo y que a la gente les salga en una situación así más económico que por fuera, que va a ser el doble. Y ya está el vínculo directo, ¿no? Para, oye, vente, Félix, está bien. Sí, normalmente me dicen, oye, tenemos un servicio tal. Ahora, lo que decías al principio es algo muy interesante porque como soy un intérprete, yo me tengo que embeber de la situación y es muy desgastante, te quita mucha energía, sí. O sea, porque de alguna otra manera estás tratando, no soy un ejecutor de notas, sino estoy interpretando y veo la situación y siento obviamente en el cual están los deudos y la familia y los amigos y trata uno entonces de... En ese tema, tu mamá muy cercana a la iglesia, tú también ahí tuviste aprendizaje también de la guitarra. Preseminarista, güey. Ahora, eso voy. ¿Crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Porque de entrada, no, por más que me he puesto a analizarlo, ya tratar de encontrar una respuesta al origen de la vida, la ciencia no la tiene. No, vale. Pero tú como persona, supongamos, bueno, esta es una teoría, ¿no? Mi padre, etc., como tú quieras empezar, o las diferentes que hay, en medio de mono, etc. Tú como persona, ¿por qué dices que sí existe Dios? Porque no hay otra manera de poner la vida. El impulsor de la vida, que me den la explicación de cómo, de dónde viene el que
una flor esté viva? ¿De dónde viene que una hormiguita esté viva? O sea, no de su concepción, porque las simples células por sí no dan esa chispa. Entonces, es muy sencillo, no puedo dar en algo que la única explicación que mi cerebro, porque soy muy, debato mucho, obviamente, no soy un creyente pasivo, no soy un creyente de, sí, que hago las cosas porque se tienen que hacer, si no las vivo en mi corazón, si realmente no genera una certidumbre, pues sería un hipócrita. Entonces, empezando de ahí, obviamente, que si nos vamos a las cuestiones de las teorías y decir, bueno, es que Adán y Eva, yo pienso que es más bien una especie de interpretación de lo que la misma historia te va diciendo, ¿sí? Y obviamente que seguramente dentro del egoísmo, por ejemplo, del ser humano, nació el asesinato entre nuestra misma raza, y que de ahí pudo haber venido las cuestiones de esto de lo que genera la cuestión del pecado y todo este rollo, ¿no? Pero así como cuentito de y llegó una manzana y la víbora y mi cabeza no se queda en el sí, lo acepto. ¿Tú has tenido un acercamiento con Dios? ¿Lo has sentido? Lo he buscado toda mi vida hemos estado en encuentros y siempre me he cuestionado muchísimo, porque para mí la vida desde muy pequeño significó un cuestionamiento de todo este tiempo que estamos en este planeta, que prácticamente es un suspiro si lo comparamos en cuestión de los miles de millones de años que tiene un planeta. Una piedra para lo mejor tiene más tiempo que tú y yo aquí mismo. O sea, entonces estamos en un suspiro y todos nuestros planes y todos nuestros proyectos y todo lo que querramos poner así de tratar de creer que vamos a realizar o que vamos a buscar realizar, a fin de cuentas no te vas a nada y te vas a morir igual que todos. Entonces, a veces nos generamos objetivos muy terrenales y nos olvidamos de no te vas a llevar nada físico, porque lo único que te llevas a fin de cuentas es que dejaste los demás. Es lo único. ¿Y qué tomaste? ¿Qué es lo que te llevas de los demás? ¿Qué hubo esos momentos de alegría, de los grandes momentos inclusive los que nos hicieron aprender a través del dolor, pues aunque no sean agradables, eso es lo que te llevas. Oye, ya para cerrar la charla, que ya tenemos bastante bien platicado. Oye, grabaste la canción de Despierta. Hay una voz de un pequeño, una pequeña, no recuerdo quién es. En Despierta, son las 7:30. No me acuerdo de la versión. Si no me equivoco, en una de las versiones, porque en Despierta, ahí te va. Filio graba Despierta y canta ahí su hijo. En una de las versiones, en uno de los conciertos, mi hija Luz Andrea canta Despierta. Y en uno, cuando he involucrado a voces de niños, siempre, bueno, ya ahora están muy grandes, pero he involucrado a mis hijas en todo. Cuando hice que escuché Superestrella, yo las traía. Cuando estábamos en pandemia, me encargué de hacer una canción, yo no de componer, sino de juntar artistas chivones para hacer una canción que se llamó Resistiré. Y ahí también jalé a mis hijas y demás, para normalmente las he involucrado y que se queden en cuestiones así, en los discos, en algo que cuando uno no esté, se quede. De hecho, en Resistiré viene, yo recuerdo, bueno, puedo talento chihuahuense, ¿no? Sí, personas aquí destacadas. En la pandemia surge también una creatividad que para mí fue muy original, en dar los conciertos, los live tuyos, y la gente comparte ahí, escribe, y tú también junto con ellos. ¿Lo sigues haciendo? No lo hemos seguido haciendo, pero no, sí tengo muchas ganas de seguirlo. Pienso que obviamente, pues ya,
el público de alguna manera estábamos cautivos. Pues eran conciertos digitales en vivo, o sea, Sí. sí lo Entonces, aunque ahora queda más abierto, sí quiero volver a tener esa cercanía, porque de entrada te da algo que no te lo dan los conciertos ni los cafés, que es la interacción, en donde no solo te pidan canciones, sino que te mandan mensajes, vas conociendo un poquito más, hay un poquito más de interacción con la gente. Sí la hay, pero en menor grado en otro tipo de presentaciones. Entonces eso se me hace muy, muy interesante. Y a lo que se me hacía también muy, muy simpático es que en programas así hay una población que los ve en vivo y luego como que se comparte y se va quedando ahí también como un recuerdo que ahí se queda. Félix, te agradezco que nos hayas venido. Y pues vamos a seguir charlando en otros tiempos porque, o sea, contigo la plática va para largo, siempre. Ya ves que yo hablo muchas mucho. anécdotas. Sí. Tenemos que platicar acerca del teatro, no sé si de aquella relación de Juárez. Ya nos platicaste la historia de Miguel. De lo de mis incursiones en la política. También, que subiste cómo funcionar, trajiste talentos, cosas que voy a traer. Vamos a invitar a Miguel para que nos platique. ¿Sabes qué? Tu padrino es Texas, en definitivo. ¿Y por qué tú te ves más gastado que nosotros, que somos más gastados? Oye, te agradezco. No, gracias. Esto fue Bonus Track, le agradecemos a Hugo Gómez en las cámaras, en el audio se encuentra René Estrada y bueno, por supuesto síganos en las redes sociales, cuídense mucho, hasta pronto.